Nombre, Juan Gabriel Fernández. profesión, Bueno, me gusta pensar que ayudo a personas diferentes a desarrollar sus capacidades. Es verdad que el 80% del tiempo es adolescentes. tu lugar favorito, Majadahonbrienta, a los pies de Peñalara. tu canción preferida, Pues tengo muchas, pero ahora mismo me gusta mucho Get Me Away From Here, I'm Dying, de Belán Sebastián. tu mejor hábito, Probablemente sea leer todos los días y tomar notas de lo que leo. una cosa que estás aprendiendo, Estoy aprendiendo a preguntar mejor, que cada vez me parece más importante. un libro que recomiendes. Pues voy a recomendar Edumitos de Héctor Ruiz y La educación es otra historia de Fátima, las dos personas que has tenido también por aquí hace poco. Y una frase que te inspire o te defina. Pues mira, me la he anotado porque es larga, pero me gusta mucho. Dice, la educación consiste, al menos, en conseguir que las personas hagan cosas que antes no podían hacer, comprendan ideas que antes no podían comprender y, sobre todo, que se conviertan en las personas en las que no esperaban convertirse. Hola, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida al podcast EduHacking. Juan Fernández es profesor de secundaria en Madrid, autor de un maravilloso blog llamado Investigación Docente. Es doctorando en Psicología de la Educación, coautor del libro La Evaluación Formativa, autor del libro Educar en la Complejidad, del que ya hablamos justo hace 2 años, en la que fue la primera visita de Juan al podcast en el episodio 13. En esta ocasión profundizamos en algunos puntos de su último libro publicado por la editorial Plataforma Actual y que tiene por título En Blanco: cómo focalizar la atención, la memoria y la motivación para aprender. Tal y como se recoge en la portada del libro, se trata de una guía para docentes, familias, opositores y aprendices de toda clase para optimizar su esfuerzo y hacer uso del superpoder de aprender. Concretamente, hablamos sobre las diferencias entre la práctica sin mejora y la práctica con propósito, el poder de los objetivos jerarquizados y secuenciados, algunas de las características de la práctica deliberada, como el desarrollo de modelos mentales de hacerlo bien o las dificultades deseables. Además, Juan nos explica las diferencias entre los problemas adyacentes y estructurantes, las claves para tomar apuntes, cómo trabajar con imágenes para aprender, las relaciones entre la fuerza de voluntad, los hábitos y la motivación, o sobre cómo ganar autocontrol. Antes de dejarte con uno de mis gigantes favoritos, recuerda que puedes seguir todas las novedades de EduHacking y otros recursos que comparto en el canal de Telegram y en mi newsletter mensual. Tienes los enlaces en las notas del episodio y en joseluisserrano.net. Y ahora sí, te dejo con Juan Fernández. Muy buenas, Juan. Bienvenido de nuevo al podcast. Muchas gracias por aceptar esta segunda invitación. Gracias a ti y nada, estoy encantado de estar contigo y con todos los que nos estén escuchando. Bueno, has publicado un nuevo libro y yo voy a empezar por la que creo que es la única cuestión con la que no estoy de acuerdo de lo que has dicho en el libro. Lo cuentas al final, dices que el último capítulo, si hubieras sido más valiente, lo hubieras puesto al principio. Pero yo creo que has sido mucho más valiente poniendo lo que has puesto al principio. En concreto, contando tu historia como estudiante universitario. Me gustaría que nos pudieras resumir, para empezar, qué situación o qué problemas tuviste ahí como estudiante universitario y el poder creer en la posibilidad de aprender que seguramente nunca perdiste. Bueno, lo que cuento es que a mí en la escuela me fue bien, hice pues la ESO, yo soy de generación de ESO, y bachillerato y nada, me presenté a la BAU, tuve una nota bastante buena y luego decidí estudiar biología, no porque la nota no me diera, sino porque realmente era mi pasión, ¿no? Me gustaba mucho. Y cuando llegué a la facultad, yo creo que todos los hábitos que tenía adquiridos de antes no me sirvieron, porque había muy poca estructura. Los profesores yo creo que contaban con que teníamos esa estructura
Y entonces hubo gente que mejoró mucho y yo empeoré mucho, hasta el punto de que en segundo de carrera tuve un momento ahí súper difícil, y me estuve planteando muchas cosas, ¿no? Y claro, eso se quedó ahí porque luego yo remonté un poquito al final y luego tuve suerte porque siempre he sido inquieto y de hablar y de conocer a gente. Y entonces yo fui trabajando en distintos sitios con distintas cosas, ¿no? Muy poco fijas y muy poco estables. Pero al final, cuando llegué a la enseñanza, empecé a darme cuenta de que realmente no había reflexionado mucho sobre mi propio aprendizaje en mi época universitaria. Yo no sé si esto es común, pero yo ahora creo que la aprovecharía mucho más. Y sobre todo en mi forma de aprender. Y me he dado cuenta de esto cuando he intentado ayudar a la gente, ¿no? A mi alumnado, a mis alumnas y alumnos a aprender. Y he visto que muchas veces lo que hacen es aplicar la misma estrategia una y otra vez. Y entonces yo me he dado cuenta de que también hacía eso. De que en el fondo intentaba dedicar más tiempo a hacer lo mismo con más intensidad, cuando en el fondo la clave muchas veces está en cambiar lo que estás haciendo, más que en hacerlo más o más intensamente. Y entonces así cuando empecé a darle vueltas a esto y de ahí surgió el libro, de una reflexión de qué me hubiera servido a mí leer cuando llegué a primero de carrera, segundo de carrera, para empezar a pensar que podía aproximarme al aprendizaje de otra manera. ¿Y qué le serviría a tantas familias que conozco o a tantas personas que están en clase y a veces le echan un montón de tiempo, pero no mejoran echándole más tiempo porque en el fondo están utilizando estrategias inadecuadas, ¿no? Yo creo que, y lo digo varias veces en el libro, a mí me parece una simplificación cuando hablamos a veces esto del esfuerzo. Y entonces pensamos que la gente que se esfuerza lo hace bien y la gente que no se esfuerza lo hace mal. A mí eso me parece una sobresimplificación. Hay gente que se esfuerza menos y tiene capacidad, en casa tiene millones de ayudas y entonces lo hace bien. Y hay otra gente que se está partiendo los cuernos, pero le faltan conocimientos previos o estudia de una manera totalmente inadecuada, se enfrenta a las actividades, tiene muchos problemas también de motivación, de autoeficacia, de inseguridad. Todo eso es un hilo que trato de ir desenrollando a lo largo de las páginas del libro. Pues fíjate, muy bonito que hayas convertido una posible carencia o limitación que tú en su momento viste en una virtud y en acabar escribiendo un libro para ayudar a otras personas a escribir. Yo creo que también eso es ejemplar y es muy bonito, ¿no? Ver ese tipo de actitudes ante la vida. Así que nada, te felicito. Yo me siento identificado, pero a mí me pasó al contrario. Yo hasta la universidad pues no aplicaba bien, o no, es que directamente ni las conocía, las estrategias de aprendizaje y demás. Y ya fue en la universidad cuando casi por azar, pues empecé a tocar las teclas adecuadas, vi buenos resultados y luego ya, pues ahí fui mejor. Pero me siento muy identificado en el sentido de cómo algo que no se me daba bien, pues al final lo acabas convirtiendo en tu propia profesión. Seguramente ahí lo has dicho, ¿no? Que muchas veces no es solo una cuestión de esfuerzo, sino tener esa práctica con propósito, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría preguntarte sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre esa práctica sin mejora y la práctica con propósito? Mira, yo recuerdo una vez también, por tirar también de mi autobiografía, ¿no? Una vez estaba con un campamento de estos de verano, ¿no? Y yo canto fatal, canto muy mal. Me gusta mucho la música, pero canto muy mal. Y hubo una chica por ahí que me dijo, no te preocupes, tú lo único que tienes que hacer es cantar y cantar en voz alta muchas veces y entonces tú así aprendes a cantar. Y yo seguía cantando hasta que llegó un amigo mío y me dijo, para de cantar, porque es insoportable. Entonces, esta sensación de que no, tú repitiendo una cosa y haciéndola muchas veces, al final mejoras, pues la realidad es que no pasa. Porque no se trata de que yo siga cantando con mi voz nasal, ¿no? Y todos los problemas que tengo, sino de practicar con propósito ciertas posturas vocales, ciertas posturas de la lengua, ciertos sonidos, de forma que yo pueda ir mejorando en el canto. Si no hay esa práctica específica para eso, es muy difícil mejorar. Y aquí hay Anders Ericsson, ¿no? Claro, me parece que Anders Ericsson es el gran pope de esto de la experticia, ¿no? Que no es más que experiencia con reflexión. Y a mí todo esto me volvió a la mente cuando hablamos de la formación del profesorado, que a mí es un tema que me interesa mucho, ¿no? Porque no me parece nada fácil
igual que me planteo cómo podía haber mejorado como estudiante, me planteo cómo puedo mejorar como docente. Y muchas veces lo que nos falta es eso, una práctica con propósito. Vamos a formaciones, escuchamos ideas muy buenas y decimos, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer. Y te dura muy poco, porque en el fondo no enfocamos la práctica a un propósito concreto, a un objetivo concreto, ¿no? Y por eso desarrollo características de la práctica deliberada que me parece muy importante que la gente que quiera aprender algo de cualquier edad conozca, porque no se trata de repetir indefinidamente, sino de enfocarse en una cuestión, practicarla con feedback, ¿no? Y luego después pasar a otra cosa y así ir desarrollando habilidades mediante la práctica deliberada, práctica que uno hace con un propósito definido y aposta, por así decirlo. Yo creo que hay dos cosas en el libro que se nota que repites mucho, ¿no? Luego te voy a preguntar por el tema de las rutinas y los hábitos. Y la otra quizá es el tema de tener los objetivos bien definidos, que precisamente es una de esas características que has mencionado de la práctica deliberada. ¿Nos puedes contar ese poder que tiene los objetivos? Yo sé que abarca de manera transversal muchas de las cosas que has tratado en el libro, pero ¿qué poder tienen? Mm. Pues es muy grande y fíjate, tú lees cosas de didáctica de las ciencias experimentales y te habla de la secuenciación de objetivos, pero lees libros de metacognición o de autorregulación y te habla de objetivos. A mí es una cosa que me fascinó. Vas a la evaluación formativa y, o sea, temáticas muy aparentemente distintas, todas se enfocan en lo mismo. Es muy importante tener claros los objetivos que tienes en mente y es muy importante que esos objetivos sean jerárquicos y secuenciados, de forma que tú entiendas que para llegar a un objetivo un poquito más elevado, necesitas subdividirlo en pequeños pasos que además te permitan comprobar que vas consiguiendo esos pasos de forma que aumente tu motivación, ¿no? Y tus ganas de perseverar, la perseverancia, porque al comprobar que estás consiguiendo esas pequeñas cosas, te animas a seguir en las siguientes. Además, desde un punto de vista, digamos, como más del aprendizaje, subdividir y agrupar y conectar en redes, pues es la forma en cómo aprendemos. Entonces, claro, en el fondo, fijarse objetivos de esta manera es coherente con la forma en la que aprendemos. Si aprendemos conectando ideas y generando redes semánticas de significado, es decir, cosas que están relacionadas entre sí por medio del significado, ¿por qué no nos fijamos objetivos también así? Y buscamos esas redes. El otro día en tu entrevista con Berto Pena, que me encantó, hubo un momento en el que tú dijiste una cosa, sistemas de hábitos. Y yo digo, claro, efectivamente, pues esto es igual. Los objetivos no deben de ser como una cuadrilla de un tic que tú marcas, objetivos del año nuevo, sino en el fondo están imbricados en un sistema de objetivos, donde tú tienes muchos objetivos, tienes objetivos de cuidar a tu familia, tienes objetivos de... Y eso debería subdesarrollarse en pequeños objetivos que tú puedas comprobar. Quiero pasar una vez a la semana, quiero hacer esto con mi hijo pequeño. Una vez a la semana voy a acompañar a mi hija mayor a esto. ¡Pum! Esos son objetivos secuenciados, pequeños que puedes comprobar. Y para aprender, esto funciona muy bien. En vez de enfrentarte a una tarea muy larga y decir, quiero aprender inglés, pues eso es una mega tarea, un mega objetivo. ¿Por qué no lo secuencias en pequeñas cosas que puedas comprobar, que te permitan comprobar tu progreso? Y a la hora de enfrentarte a una sesión, pues hazlo también. ¿Qué quiero conseguir en estas 2 horas? Pues en estas 2 horas voy a intentar entender esto, voy a intentar resolver 3 problemas, voy a intentar eh, elaborar un test para ver cómo voy a intentar pensar 5 preguntas, voy a intentar avanzar esto en este proyecto. Fijarse objetivos antes de empezar te ayuda a tener el marco general y luego enfocarte en aquello que quieres hacer. Y al final de esa sesión de trabajo, de actividad, de estudio, también te permite comprobar si te has distraído, si no, si trabajas al ritmo que esperas o no, porque también sabemos que somos muy malos estimando el tiempo que tardamos en hacer las cosas, ¿no? Y probablemente yo, por ejemplo, ahora me estoy enrollando más de lo que debería ser. Entonces, claro, los objetivos son como la guía, como una brújula que nos lleva a no solo a enfocar nuestro esfuerzo que hablábamos antes, no solo a enfocar nuestro trabajo mejor,
sino a evaluarlo, que probablemente es lo que a mí más me costaba en esa etapa universitaria, ¿no? Yo pensaba que lo estaba haciendo todo muy bien, pero la realidad es que no lo estaba haciendo bien. Y nunca me planteé, oye, si te has levantado, que a mí me pasaba, ¿no? Tuve un año clase a primera hora, me he levantado y me he puesto a estudiar en la cama, con unos apuntes de zoología, pasando páginas. He pasado 20 páginas, pero ¿qué era lo que quería hacer? Aprender sobre los nemertinos, por ejemplo, o los tardígrados. ¿Sabría explicar los tardígrados ahora? No. Pues plantéate que esto de quedarte en la cama aquí una hora con los apuntes encima no sirve para el objetivo que tú querías, ¿no? Ese es el papel de los objetivos. Sí, como has dicho, pues al final está relacionado con la atención, con la motivación, con la forma de autoevaluarte, es decir, pues atraviesa ahí un montón de cosas y decir que es complicado, ¿eh? Redactar esos objetivos y luego no caer en el extremo de querer ser perfeccionista de no he conseguido el objetivo, pues entonces ya muy mal la sesión, es decir, que en el fondo el propósito no es cumplir los objetivos, sino como tú has dicho, tener una brújula que te oriente luego a la hora de evaluar ese objetivo, pues tú puedes decir no solamente si conseguido o no logrado, sino oye, una escala de grises, ¿no? En porcentajes, oye, en qué nivel he podido lograr este objetivo. Yo confieso que con mis estudiantes he fracasado en este intento, este año, de en cada sesión yo tener muy claros los objetivos de cada sesión y decirlo antes, al inicio de la sesión y luego comprobar, ¿no? Y al final, pues no he sido, no he tenido esa constancia, no he tenido ese hábito y creo que esto es fundamental. El que el alumno también entienda, ahora estamos pensando ahora en un contexto de aula, ¿no? Que Sí, el sí, alumno sí. entienda cuál es el objetivo principal de una sesión para que no se vaya por otro camino. ¿Tú esto has sido capaz de trabajarlo en el aula de alguna manera sin volverte loco? Porque si no, nos podemos juntar con un montón de objetivos y al final caer en ese estrés, ¿no? Yo recomiendo la entrevista que le hiciste a Ernesto Panadero, que Me la volveré a escuchar. no, es que va a eso también. Y hablaba de autorregulación, pero hablaba de objetivos. Jo, es que esa entrevista también me gustó mucho. Yo intento hacer esto en el aula, no cada día, y luego ten en cuenta que yo tengo asignaturas muy diversas de carga lectiva. Entonces, por ejemplo, en tercero de la ESO tengo 2 horas a la semana. Yo no podría poner los objetivos porque probablemente estaría revisando objetivos el 50% del tiempo lectivo. Pero en bachillerato, por ejemplo, sí lo hago. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con organizadores gráficos por todo esto de Oliver Caviglioli y esto. Me encanta pasar las cosas como a un mapa mental, ¿no? Y sí que intento decir, mira, ahora estamos aquí y ahora vamos a llegar allá. Y vamos a poner siempre un mismo esquema que articule las sesiones, que pongamos al principio y vamos a plantearnos, vamos a entender esta parte del esquema o vamos a trabajar este aspecto. A veces es complicado y yo no sé hasta qué punto lo interiorizan los estudiantes. Pero es lo que tú decías. Yo creo que también hay que quitarse de esto y es que me parece que has dado la clave. Hay que quitarse de esto la idea de que tú vas a hacer una cosa y va a ser eficaz 100% mañana. Esto no va a pasar. Pero no va a pasar ni con el alumnado ni con nosotros como aprendices. Vamos a intentar generar poquito a poco el hábito de plantearnos un objetivo. Y ya está. Vamos a intentar poco a poco plantearnos dónde estamos en la comprensión general de la materia. Vamos a plantearnos por qué vamos a hacer estas actividades o por qué lanzamos estas preguntas, ¿no? Yo creo que es muy importante preguntarse a veces por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, es un poco, el libro son 250 páginas de esto, ¿te vas a la biblioteca? No me parece ni bien ni mal. ¿Por qué vas a la biblioteca y no te quedas en tu casa? O al revés, ¿por qué te quedas en tu casa? Porque subrayas, porque haces un esquema, porque haces un resumen. Lo que intento conseguir es que no lo hagas en piloto automático, que no hagas eso porque es lo que has hecho siempre. Porque de hecho, si tú vas a muchas aulas de Estados Unidos, todas empiezan con una lista de cosas ahí, de objetivos de aprendizaje. Pero se hacen piloto automático, son 500, los chavales copian ahí, "Ah, los objetivos de hoy, venga, venga, los learning, ¿no? Learning intentions, pi, 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 pi".
pues eso tampoco funciona. Porque al final, más bien es la capacidad de reflexionar, ¿no? Y de ser reflexivo de, bueno, quería conseguir esto, hasta qué punto lo hemos conseguido y hasta qué punto tenían claro mis estudiantes que íbamos hacia ahí y cómo se enmarca esto en el contexto general de lo que estamos intentando aprender o trabajar juntos. Claro, y luego dejar espacio para lo que dice el amigo Miguel Franco, ¿no? Que en la vida pasan cosas y a veces en aprendizaje también pasan cosas. Estás leyendo una cosa, tu objetivo es leer sobre ese tema, pero has saltado algo Claro. que requiere más atención, requiere más tiempo y a lo mejor eso te hace que te desvíes del camino, pero igualmente te has dado cuenta que te has desviado y entiendes por qué te has desviado y sabes que luego pues tendrás que reajustar ese plan, ¿no? ¿Cómo conseguir, ¿no? No ser tampoco personas rígidas ni siquiera a la hora de aprender. Dentro de esas características de la práctica deliberada hay varias, ¿no? Pero me gustaría que nos hablases de la necesidad o de la importancia de desarrollar un modelo mental de hacerlo bien. ¿Qué es esto exactamente? Sí, a mí eso me gusta mucho. Eh, Porque de hecho, si tú lees, por ejemplo, sobre qué diferencia a los buenos docentes después de los años de experiencia, pues resulta que la experiencia en educación es condición necesaria, pero no suficiente. Y entonces lo que tiene que pasar es que vayamos desarrollando un modelo mental de qué significa, pues eso, la didáctica de las matemáticas, de la tecnología, lo que sea, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando uno aprende, también pasa lo mismo. Está en su cabeza, va desarrollando un modelo de qué significa ser bueno en esto. Y entonces es bueno reflexionar sobre ese modelo que tenemos de lo que es hacerlo bien y también compararlo con el modelo mental de lo que nos están pidiendo, de lo que nos está pidiendo la vida o de lo que nos está pidiendo el profesor. Y eso también lo hablo en el libro. Yo creo que no sería aconsejable o no sería deseable que pidiéramos recitar un libro de texto, pero también es bueno plantear, y por eso lo planteo en el libro, que a veces te lo van a pedir. No es que yo esté de acuerdo con eso, pero si tienes un profesor en la universidad o si tienes unas oposiciones donde te tienes que aprender los artículos de la Constitución, Eso es lo que hay. es lo que hay. Y entonces es muy importante plantearse primero ese modelo mental, es decir, qué es lo que significa ser bueno en esto? Pues no es lo mismo ser bueno en plantear una unidad didáctica y explicarla y fundamentarla y contar los recursos que has elaborado, que si sale la bola del artículo 13 de la Constitución y tienes que contar el artículo 13 de la Constitución. Y eso a mí también me fallaba mucho y por eso, y lo percibo en general, ¿eh? Porque muchas veces es como, me pasa al principio de cada curso, ay, preguntas de pensar, ay, Dios mío, ay, es que claro, es que las primeras veces que no entiendo qué me estás pidiendo, y digo, no pasa nada, es normal. Lo que yo quiero es que al final de un tiempo razonable, que no puede ser en junio, porque, pero al final de un tiempo razonable, tú digas, ah, mira, Juan es así, le gusta esto, este es el tipo de cosas que vamos a hacer en clase, es muy importante que haga esto, 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 pero lo mismo luego después llega el de filosofía y me pide otra cosa. Entonces, ese modelo mental de hacerlo bien enfoca de alguna forma esta práctica deliberada, porque me permite no solo fijarse objetivos, sino ir reflexionando sobre las propias fortalezas y debilidades y saber cómo uno se ajusta a esas fortalezas y debilidades a la hora de practicar. Y en el fondo, la práctica trata de rellenar, digamos, el desajuste entre cómo lo haces ahora y cómo lo harías en un modelo mental, ¿no? En un escenario ideal. Y ese escenario ideal tiene que ser lo más realista y ajustado a tus circunstancias posibles, ¿eh? Y sigo poniendo ejemplos que también a mí me interesan mucho porque en el libro es muy importante comprender el contexto familiar y social de las personas que aprenden, de tus estudiantes, de ti mismo, ¿no? Porque ese modelo mental de hacerlo bien no puede ser igual. Cuando tú tienes hijos pequeños y estás pasando noches malas, con mocos, con virus, que cuando estás ya en otra época, ya eso ya no tienes esas preocupaciones, que cuando tienes 23 años, que si tienes una abuela dependiente que tienes que cuidar en casa, entonces eso también es un modelo mental de esto, ¿no? Y yo creo que también el libro intenta colaborar humildemente en desechar esto de que el rendimiento académico está relacionado con tu valor humano. Y no.
El rendimiento académico a veces depende de cosas sobre las que tampoco tienes mucho rango de actuación. Tu valor humano es muy grande simplemente por ser humano. Y ahí tienes que ajustar tus estrategias en función también de tus circunstancias personales que son cambiantes. Y ese modelo mental de hacerlo bien tiene que cambiar de modelo cuando tus circunstancias cambian. De hecho, fíjate, si no depende de nosotros, que la propia prueba con la que se te va a poner una calificación no depende de ti porque la hace otra persona. Tú puedes haber aprendido mucho Exacto. de algo y no obtener el rendimiento que posiblemente estás mereciendo porque se te preguntan otro tipo de cuestiones. Juan, dentro de esas características me gustaría también centrarnos en otra más, si te parece bien, y es las dificultades deseables. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, esto es una idea de Elizabeth y Robert York que a mí me gusta mucho. Y es que hay formas de practicar que no consiguen resultados rápidos, pero que a largo plazo mejoran un montón. Entonces, las dificultades deseables básicamente son la práctica intercalada, es decir, ser capaz de practicar diferentes variaciones no de cosas muy distintas, porque aquí bueno, la investigación está en curso, o sea que tampoco, pero sí como intercalar distintos problemas que se parezcan un poquito, pero no del todo. Eh, bueno, pues ejercicios distintos, ¿no? Que te permitan, pues siempre pongo el ejemplo igual de un entrenamiento de baloncesto. Si tú quieres practicar tiros libres, triples, defensa, no vas a hacer un entrenamiento de tiros libres al siguiente de defensa, al siguiente de zona, al siguiente. No, intercalas. Pues a la hora de aprender también ayuda a esa práctica intercalada cuando estamos mezclando cosas y dices, bueno, pues ahora voy a elaborar un mapa mental, por ejemplo. Luego voy a repasar mis notas y completarlas. Luego voy a revisar este artículo que me han mandado. Variar las actividades ayuda a aprender. Claro, en el fondo, ayuda a aprender a largo plazo. Y entonces esta es otra cosa que también hay que tener clara, que hay estrategias que funcionan a largo plazo, pero a corto plazo no nos van a dar tanto rédito. Porque si, como decíamos antes, si lo que me piden es recitar, pues lo mejor es cascárselo todo en un rato y recitarlo inmediatamente después. Y claro, ahí viene la otra parte a la otra dificultad deseable, que es la práctica espaciada. Entonces, la práctica espaciada es sentido común, espero, que es mejor espaciar la práctica, hacer 5 sesiones de trabajo de 1 hora que 5 horas de trabajo condensadas al final. Pero yo planteo en el libro, porque esto, claro, cuando se lo cuento a mis chicas y chicos, pues no sirve. Yo planteo también que aquí hay que tener también las gafas del largo plazo, que yo creo que todo imbuye los objetivos, los hábitos, ¿no? Que hablábamos antes. Claro, puede ser que tú digas, vale, pero si al final a mí me funciona la noche de antes, ¿no? Desgraciadamente, porque me piden rememorar, me funciona la noche de antes. Ya. Pero claro, cuando tú llegues al curso siguiente, lo que tú te acuerdes del curso anterior te va a facilitar un montón la vida. Porque va a haber gente que va a empezar de 0, otra gente va a empezar de 20 y otra gente va a empezar de 100. Entonces, claro, solo desde un punto de vista utilitarista, ten en cuenta que los aprendizajes de tu vida, que cada vez van a ser más complejos, porque aprendemos cosas más complejas y más interrelacionadas, cuanto más te quede de lo anterior, mucho más fácil te va a resultar. Entonces, claro, si yo he estudiado, si yo he practicado con dificultades deseables, son dificultades, por tanto en su día me parecieron difíciles, pero son deseables porque me permiten afrontar con mayor éxito los aprendizajes futuros que además son los más complejos. Entonces, apostemos, no todas las dificultades son deseables, ¿eh? Esto no es cuestión de ponérselo difícil para que la gente sufra y entonces aprenda cosas de la vida. Yo no creo en eso. Pero hay cosas que son aparentemente más costosas o más trabas, ¿no? Más trabadas, pero a la larga te van a generar un mayor aprendizaje posterior. Un ejemplo de esto, para que además nos entendamos, es la necesidad de explicar. O sea, ahora mismo, contándote esto, pues yo puedo tener dificultades para encontrar las palabras o para encontrar los ejemplos. Paradójicamente, este esfuerzo de buscar mejores ejemplos y de buscar mejores palabras, a mí me hace aprender sobre este tema, ¿no? Entonces, poner a la gente también a explicar las cosas a uno o explicarlas por escrito, pues es un ejemplo de dificultad deseable. Es mejor leer y pensar que
que ya me lo sé y ya está. Oye, que ya he terminado, que ya me lo sé. Pues ponte a escribirlo, ponte a contárselo a alguien y descubre si esa dificultad deseable realmente te ayuda a sentar esto que estás aprendiendo. Correcto. Y otra de esas características sería la atención, que da para mucho, y tú en el libro lo abordas ahí con profundidad, pero sí te querría preguntar sobre un punto que me gustó especialmente, y es sobre esa diferencia entre los problemas adyacentes y estructurantes. Cuéntanos esa diferencia y la utilidad que tienen. Sí, me pasa a menudo que me distraen cosas que son adyacentes. Es decir, yo creo que cuando nos enfrentamos a una actividad o un trabajo o a cualquier cosa, hay algunos aspectos esenciales que hay que cuidar y son esenciales para que eso salga bien, ¿no? O para que ese tiempo pues resulte provechoso. Pero luego hay otras cuestiones que son adyacentes. Es decir, estaría bien si estuvieran, pero hay que medir mucho el tiempo que dedicamos a esas cuestiones que no son esenciales, sino que son, pues más bien superficiales o yo llamo, pues eso, adyacentes, porque no lo quiero poner como una jerarquía arriba o abajo, porque depende mucho de la persona, pero desde luego están al lado de las cuestiones esenciales. Y me pasa muchísimo, mucho, que gran parte del tiempo de trabajo de clase veo a personas que dedican una enorme cantidad de tiempo a cuestiones adyacentes, a decidir si voy a usar un tipo de letra u otro, a decidir si voy a coger un boli u otro, si pongo el título en mayúsculas o en minúsculas, o los trabajos en grupo, ¿no? Pero se pierde mucho tiempo en muchas cuestiones que es, bueno, si esto no es tan importante, ya lo podéis solucionar sobre la marcha. Entonces, a la hora de planificar, es esencial diferenciar entre aquello que es imprescindible para empezar a trabajar y otras cuestiones que son, pues, directamente que se podrán decidir sobre la marcha. Y cada sección del libro empieza con una pequeña historia. Y la primera historia, que es la de Laura, pues es una historia que yo he visto tantas y tantas veces, de gente que quiere empezar a estudiar, pero empieza a decidir, bueno, pues ahora voy a coger un Tipex para no sé qué, y luego un subrayador, y entonces empiezo a colocarlo, y mientras lo voy colocando, mi atención se va diluyendo en el ambiente, porque me doy cuenta de que me falta no sé qué, voy a por agua a la cocina, me pasa. Eso son cuestiones adyacentes. La cuestión además es entrenar, digamos, entrenarse de alguna manera en enfocar la atención en las cuestiones estructurantes. Y eso se consigue igual con la práctica. Hay que practicar a obviar las cuestiones adyacentes de vez en cuando y a decir, el precio que pago por una pequeña incomodidad, en el fondo me está permitiendo gestionar el tiempo muchísimo mejor. Entonces yo creo que ahí, eh, digamos, esa labor de jerarquía que hablábamos antes de los objetivos tiene que ver también con esto. No todo es igualmente importante. Hay un ejemplo también muy bueno, siguiendo con el tema del deporte, que a mí siempre los ejemplos se me van al deporte, y es, escuché una vez una entrevista, pero no recuerdo ahora quién fue el autor, pero bueno, la idea era que era entrenador de deportistas de élite, y él decía que lo que marcaba la diferencia, aparte de cuestiones genéticas y tal, probablemente, y el esfuerzo, era que hacía muy bien lo importante del entrenamiento. Entonces se dejaban de las tonterías, algunas cosas que los aficionados estamos como muy pendientes, pero sabían identificar la clave del entrenamiento y del descanso y no rodearse de tanta rutina o manía, aunque luego veremos el poder de las rutinas y los hábitos, pero llega un momento que a veces la atención es energía, y si tu atención Claro. está en 500 cosas, pierdes la energía, pierdes la capacidad de aprendizaje. Hombre, a mí me está pasando, por ejemplo, perdona que no, pero que me pasa ahora que digo, venga, voy a leer, mi tiempo es limitado, ¿no? Y estoy estudiando, estoy intentando hacer una tesis doctoral. Venga, voy a leerme un artículo. Un artículo en general requiere cierta concentración. Si abro el correo, entonces para poder empezar a leer el artículo, tengo que haber consultado el correo, mirado Twitter, mirado las estadísticas del blog, visto el WhatsApp en el ordenador. Y ya cuando he liquidado todo eso, me empiezo con el artículo. Pues no voy a leer ningún artículo. No voy a poder. Entonces, tengo que saber que hay cuestiones que son adyacentes y hay problemas que son adyacentes, pero tengo un problema grande, grande que es, tengo que intentar leerlo. Entonces,
venga, en estos 20 minutos voy a leerlo y al menos voy a tomar alguna nota. Ya está. Y durante esos 20 minutos hay cuestiones que igual me importan, porque me importa comprobar, oye, contestar a la gente y demás, pero estos 20 minutos eso es adyacente para mí. Lo estructurante es que necesito sacar una idea principal o dos ideas principales de esto que me había propuesto hoy leer. Yo este año estoy como muy obsesionado, y lo están padeciendo mis estudiantes, con que, estudiantes universitarios, con que sepan tomar apuntes. Porque me he dado cuenta estos años, o que no toman, me están escuchando muy bien, me miran, me parece, yo como docente, que bien, que están prestando atención, pero yo digo, si tú no reflejas en algún sitio lo que estás pensando sobre lo que estoy diciendo, tú no vas a aprender. De hecho, lo he comprobado muchas veces, al día siguiente preguntarle dos o tres ideas importantes de la sesión de ayer y no se acuerdan, ¿no? Y tampoco tienen la posibilidad de rescatar de ningún sitio lo que supuestamente tenían que haber aprendido. ¿Cuáles son las claves para tomar apuntes y también para trabajar con imágenes? Que me gustó mucho el ejemplo que dices de cómo te fijabas en el diseño cuando hacías esquemas más que en las relaciones. Cuéntanos esas dos cosas, cuáles son las claves para sacarle el partido. Claro. Bueno, tú lo has dicho muy bien. Daniel Willingham dice que al tomar apuntes tienes que estar escribiendo lo que tú estás pensando y no en lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo siempre comienzo diferenciando entre tomar notas y transcribir. Y entonces es un ejercicio que hago a veces que resulta interesante, ¿no? Digo, venga, vamos a intentar hacer, os voy a poner un vídeo y tenéis que hacer una transcripción de este minuto. Y entonces la gente escribe lo que el vídeo que sea, que a veces es de baloncesto también, porque se va al deporte, pero la gente escribe cosas, yo qué sé, pues a Michael Jordan o lo que sea, ¿no? Hablando. Y digo, vale, ahora vamos a tomar apuntes, que no es lo mismo. Entonces lo que tenéis que es escribir con vuestras palabras lo que está pasando. O sea, ¿cómo le contarías esto cuando llegues a casa y te pregunten, oye, ¿qué has hecho? Y dicen, oye, he visto un vídeo de Michael Jordan. ¿Y qué decía Michael Jordan? Pues tú no vas a empezar a decir, pues Michael Jordan dice que bla, 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 bla. No, tú vas a contarle de otra manera. Pues ese ejercicio verbal es la manera clave de tomar apuntes, ¿no? Yo en el libro también invito a tomar apuntes dejando espacios para luego rellenarlos, es decir, que luego haya un momento en el que uno revisa y vaya escribiendo lo que piensa de lo que ha escrito. Es decir, todavía una capa más de pensamiento. No solo apunta lo que estás pensando, sino que luego deja espacio para poner qué piensas de aquello que pusiste, porque lo que pusiste podría tener sentido entonces, pero tal vez ahora lo lees y no tienes ni idea ni el sentido. Entonces, anota las preguntas y completa con lo que vayas encontrando, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece muy importante algo que también se ha hablado aquí alguna vez en tu podcast, que es, yo creo que la tecnología es una oportunidad, es una amenaza y es una oportunidad. Es decir, tenemos una herramienta de tomar apuntes, pues excepcional, porque nos permite relacionar mucho más fácil, crear hipervínculos, dar una estructura, pues tener un guión previo y decir, pues mira, os paso estos epígrafes y comprendéis la estructura jerárquica de un texto que decíamos que era tan importante. Claro, eso exige un entrenamiento también en esta nueva herramienta, que es eminentemente distractiva también, y que por tanto hay que saber utilizarla. Pero las posibilidades son enormes, porque yo, por ejemplo, siempre he dibujado muy mal, eh, y a mí me encantó empezar a leer todo esto del dual coding, de la codificación dual, del uso de imágenes para interpretar, de cómo generar líneas del tiempo, mapas conceptuales, todos los tipos de imágenes que podemos sacar, porque no hace falta pintar bien. En el fondo es reflejar el pensamiento. Entonces, ser capaz de transformar una imagen en una, en una narración, pues es un procesamiento cognitivo muy bueno. Y viceversa. O a veces podemos coger una narración y lo tenemos que transformar en una imagen. Entonces, de esta manera, lo que estamos haciendo es procesar a un nivel profundo, ¿no? O codificar, que se diría, a un nivel profundo aquello que estamos aprendiendo y nos va a resultar luego mucho más fácil volverlo a utilizar porque ya hemos tenido que empaquetarlo de alguna forma. Lo que hemos hecho ha sido coger las patatas y hacer una tortilla de patatas. Hemos convertido algo en bruto y lo hemos procesado de una forma que es más estable, digamos, en nuestro recuerdo para después utilizarlo, ¿no? Entonces, muchas veces
al decir que trabajamos con imágenes, la gente piensa que me refiero a dibujar. Y no es en absoluto así porque yo dibujo mal, ¿no? He ido ganando una cierta habilidad porque he practicado deliberadamente la habilidad de dibujar y he hecho algún cursito o algo así, pero en realidad me refiero a organizar gráficamente, que es muy distinto, ¿no? A secuenciar, a los diagramas de Venn, o sea, cosas que parecen muy sencillas, pero en el fondo es como exprimir la estructura de las ideas, ¿no? No es lo mismo que yo te cuente en qué se parecen y se diferencian, a que yo te lo ponga visualmente y tú veas perfectamente en una zona las partes que tienen en común y las partes que son diferentes. Entonces, procesar eso es lo que muchas veces más va a ayudar a aprender. Y luego, además, todas estas prácticas generativas es muy difícil realizarlas sin comprensión. Entonces, también es una buena forma de medir hasta qué punto tú comprendes. Muchas veces pasa esto, ¿no? No, yo ya me lo sé. Entonces, vale, pero ¿cómo comprobar que ya me lo sé? Qué difícil. No, trata de organizar gráficamente esto que has aprendido o trata de transformarlo en una imagen. Serías capaz, si realmente sabes y lo transformas en una imagen, es que realmente lo has comprendido, ¿no? Y cuando lo ves, dices, ostras, efectivamente, esto es, ¿no? Entonces yo creo que, por concluir, ¿no? La capacidad de tomar apuntes y de generar imágenes son formas de obligarte, entre comillas, a procesar el significado de lo que estás aprendiendo. Y una forma muy buena de comprobar que sabes explicar de alguna manera esto que estás aprendiendo. Y por tanto son herramientas para aprender y también herramientas para comprobar qué tal estás aprendiendo a hacer una cosa. Sí, acaba siendo una estrategia de elaboración Exacto, sobre aquello, sobre lo que estás aprendiendo y puede ser visual o preparar una entrevista para podcast. Que yo cuando exacto. preparo la entrevista después de leer tu libro es como un proceso ya personal de elaboración y le doy mi significado, ¿no? Y le voy dando pues la estructura que yo en ese momento pues tengo el objetivo de darle. Vamos a pasar, si te parece, al ámbito de las rutinas, los hábitos, porque en algún momento del libro dices que uno de tus propósitos de escribir este libro es desmitificar la fuerza de voluntad, esa constancia, ¿no? Bueno, ¿qué relaciones hay entre los hábitos y esta fuerza de voluntad? Mira, a medida que profundice leyendo sobre motivación, es otro aspecto también muy curioso. A medida que profundizas, lees sobre motivación, motivación en el aprendizaje, lees sobre hábitos de un contexto totalmente diferente al aprendizaje. Me puse a ver documentales, me vi el documental de los Beatles, todos los documentales de cocina, que hay un montón ahora, todos los documentales de deportistas también. Entonces sacas, como dices, jo, hay como un fondo, hay una parte explicada en los libros de motivación, así muy científica, pero otra parte también la que escuchas a gente muy profesional que te viene a decir que la fuerza de voluntad efectivamente está sobrevalorada. O sea que hay un punto de aburrimiento o así en todo y que lo que tú tienes que generar son entornos donde necesites muy poco esa fuerza de voluntad. Entonces tú puedes modificar el entorno de manera que ayude a tomar decisiones que no sean, digamos, en el momento en el que requieres tu fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad es la última puerta de la muralla de tu resistencia. Lo que tienes que hacer es poner más murallas antes de esa, para que no tengas que usar siempre la única puerta, estés ahí arrinconado y teniendo que sobrevivir a eso, ¿no? Los ejemplos típicos son, pues, si no quieres comer unas galletas, pues no las compres, no las tengas por casa, ¿no? Yo, por ejemplo, en el móvil, como estamos tan pendientes de las redes sociales, las notificaciones, lo del blog, no sé qué, los correos, yo he puesto el cargador, que es de estos inalámbricos, lo he puesto en la mesita de noche de mi dormitorio. Entonces yo, cuando quiero desconectar, cojo el móvil, lo llevo allí a cargar. Y entonces yo sé que el móvil está ahí cargando y que ya está en la habitación y ahí está. No, o sea, no voy a acercarme, no lo voy a coger. Como además está pegado al cargador, está cargándose. Mientras se carga, yo me cargo también. Como, él se carga y yo me cargo también. Entonces, nos cargamos los dos separaditos y luego ya nos juntamos otra vez y nos queremos un montón. Entonces, esas son maneras de no tener que ejercitar la fuerza de voluntad. Porque si mi móvil está pululando por el salón mientras yo hago cosas, tengo que decir, voy a cogerlo. No, no. Acuérdate que has dicho que no lo vas a coger.
No, 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 no. Acuérdate que entonces vamos a intentar generar entornos donde la fuerza de voluntad no sea necesaria siempre, sino que solo sea necesaria ciertas veces. Y esto a la hora de estudiar pasa muchísimo, porque en general nos apetecen, y más a la gente joven, le apetece 100.000 cosas antes que estudiar. Y es normal porque estudiar es un esfuerzo cognitivo, ¿no? Entonces, claro, depender siempre de la fuerza de voluntad para estudiar, pues es mala idea. Necesitamos otros apoyos, ¿no? Por eso sabemos que la motivación tiene tres elementos, que es la competencia, la autonomía y el vínculo personal. Tenemos que valernos también de las otras dos patitas. No solo tenemos que trabajar para ser competentes, porque eso solo es una de las patitas. Si tenemos cierta autonomía sobre aquello en lo que decidimos aprender, y esto lo hemos vivido probablemente, ¿no? Si decides, yo ahora estoy aprendiendo a programar en R un poquito solo, pues como él lo he elegido, pues a mí no me motiva mucho y creo que no soy especialmente bueno, pero al menos lo he elegido yo, entonces bueno, venga, vamos a por ello. Y luego la relación personal, que también es muy importante. Entonces, también en el libro hablo de la importancia de desarrollar grupos de estudio, un ambiente en el que eso se lleve a cabo. Y como yo he vivido y he visto que no siempre el ámbito de estudio es el mejor, pues también hablo a veces de cosas que podemos hacer para aprovechar mejor el tiempo en la biblioteca. Las bibliotecas, me parece que esto que hablamos a veces de la tecnología y su capacidad distractora ya estaba presente antes en ciertas cosas y una era la biblioteca. En mi época de estudiante, la biblioteca era un arma de doble filo. Podía ser el momento en el que tú estás ahí, sin distracciones, en un entorno silencioso, calentito, a veces demasiado calentito, pero en un entorno calentito para estudiar, o podía ser el lugar donde veías a todo el mundo. También ahí es muy importante tu autorregulación y que digas cuándo voy a ir, con quién voy a ir, dónde me voy a sentar, porque los sitios varían mucho. Veo un montón de gente o me centro aquí, ¿no? Entonces, la idea básica sería controla el entorno para no tener que usar la fuerza de voluntad. Tú puedes modificar, tomar pequeñas decisiones del entorno que te permitan no prescindir, digamos, de tener que estar tomando decisiones fieles a tu propósito continuamente. Y en esto, pues, por ejemplo, lo vemos claro, hacer cosas en común, en general, siempre que en eso sea positivo, pues es una forma genial de favorecer esto de la fuerza de voluntad, ¿no? Porque el papel del grupo, ¿no? La presión positiva, porque también hay una presión de grupo positiva, pues también sería una forma de conseguir esto. Sí, y esas rutinas también te provocan que no tengas que tomar tantas decisiones, porque tomar decisiones cansa. Y en un mundo en el que tenemos tantísimas alternativas, pues llega un momento que ya se convierte en una tarea agotadora. Cuando ya tienes automatizado algo, tienes tu hábito, pues ya no tienes que estar decidiendo entre varias opciones. No, tengo que hacer esto y punto. Y tú lo dices en el libro, que posiblemente una de las claves del éxito de las academias es que tiene un horario fijo. Entonces Exacto. tú tienes tu hábito, tú ya sabes que ahí vas a hacer lo que vas a hacer. Entonces no decides, es lo que hay, es el horario. A mí me interesa mucho eso porque me interesa mucho, o sea, todo el tema de equidad en la escuela a mí me interesa, ¿no? Y las academias es como un melón ahí que queda por abrir, ¿no? Y entonces yo pregunto mucho, siempre pregunto mucho, oye, ¿y qué haces en la academia? ¿Y cómo te ayudan? Y cómo... A mí me sorprende porque casi todo lo que es, pues mira, voy una tarde a un sitio donde todo el mundo está estudiando y yo me pongo a estudiar. Y ya está. Puede ser que el profesor de la academia sea bueno, seguramente. A veces será, bueno, normalito, o sea, quiero decir, ahí no están los mejores, ahí no está Platón dando unas mega clases. No, lo que genera es un hábito y una rutina que además es, como dices tú, automática. Yo creo que muchas veces, eh, como hay una parte de relación humana que es real, o sea, que realmente esto es muy difícil automatizar nada, porque cada día es diferente y la gente está diferente, ¿no? Y trabajas con personas. A veces esto del automatismo mm, está mal visto, porque entiendes que cuando estás en automático no te fijas en los demás, pero yo no hablo de eso, yo hablo de automatizar pequeños procesos que te liberan de la carga cognitiva. No tienes que estar todo el rato pensando en esto. Si tú empiezas de una manera más o menos semejante, todas las clases, por ejemplo, o todas las sesiones de estudio, eso ayuda un montón a la concentración. Porque empezar cada día con una actividad distinta, y más un chaval que tiene seis profesores distintos,
implica que cada vez tiene que estar pensando, ahora qué me están pidiendo, ahora tengo que hacer una cosa en pareja, ahora no, ahora tengo que sentarme y estar callado, no, ahora no tengo que sentarme y estar callado, tengo que hacer todo lo contrario. O sea, en el fondo es difícil, porque todo el rato tienes que estar procesando qué me están pidiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a hacer ciertas cosas, que son los hábitos, es decir, algo que es automático, libera espacio para poder hacer cosas más creativas y más diferentes, porque tú ya sabes cómo empieza esto. Luego después ya planteamos, entonces, estás tranquilo. Entonces, creo que también a veces subestimamos el poder que tendrían ciertos automatismos que darían como tranquilidad a la gente porque sabe lo que se espera. Y entonces mi cabeza no está preocupada en qué pasará después, porque ya intuyo qué pasará después. Eso no quiere decir que todo tenga que estar programado y ser excesivamente rígido, pero el automatismo tiene una función muy grande a la hora de descargar, de liberar recursos para que hagas otras cosas. Y si además automatizamos lo adyacente, si automatizamos lo adyacente, toda la energía atencional queda disponible para lo esencial. Y esa idea me parece clave. Brutal, sin duda, esa idea es muy buena. Hay una frase que recoges de un chef de 3 estrellas Michelin, pero me quedé con ganas de saber quién es. Yo pensaría, digo, ¿será Jordi Cruz? Jordi Cruz, iba a decir, Jordi Cruz. Pero no sé, pero bueno, la frase dice, la creatividad es rutina, trabajo y reflexión. Y la digo porque al final podemos caer en esto que estás comentando, ¿no? En ese error de pensar que el que tiene rutina pierde creatividad. Y personas que son muy creativas tienen muy claro que hay una práctica, un trabajo, hay hábitos y hay mucha reflexión, ¿verdad? Sí, no voy a decir el chef porque no quiero hacer spoiler, pero en ese documental es el chef el más creativo, y con esto yo creo que ya. Pero en ese documental es muy interesante porque al principio de su época de cocinero, lo que pasaba es que él quería jugar al fútbol. Y entonces trabajaba en un sitio en el que, para que le dejaran libre los ratos de jugar al fútbol, le obligaron a memorizar un libro de recetas. Y entonces él cuenta, y el propio chef cuenta, como cuando fue a su restaurante, tener todas esas recetas clásicas en la cabeza le permitía decir, bueno, pues ya tengo todo el espacio mental para poder trabajar y para poder crear aquí cosas increíbles. Entonces, me gustó mucho escucharlo porque yo no creo que haya que memorizar a lo loco y sin sentido, pero automatizar ciertos procesos me permite que mientras yo estoy batiendo los huevos de la clara, se me ocurren otras cosas porque yo eso ya lo tengo automatizado y esas cosas en la escuela también las podríamos aplicar y en nuestro propio estudio también, ¿no? Si yo sé que cuando voy a empezar a estudiar no sé qué, voy a coger este cuaderno, este libro, porque es el cuaderno en el que tengo organizadas todas las notas que tienen que ver con la atención, por ejemplo, pues mira, eso me ahorro de tener que vagar por la casa buscando un sitio para escribir, luego a ver dónde lo encuentro o demás. Si yo sé que cuando voy a leer el artículo científico lo que voy a hacer es subrayar en verde las referencias, en amarillo las cosas que quiero ver y en rojo las que tienen que ver con los métodos, pues me voy creando un sistema de organización que me evita tener que decir, vale, ahora voy a este artículo, ¿por qué lo había leído? Por el método, no me acuerdo. Venga, voy a echarle un ojo. Uf, pues vete tú a saber por qué yo tenía aquí este artículo guardado. Sistematizar esos procesos, en el fondo, ayudan a pensar mejor, ¿no? Al contrario de lo que muchas veces puede parecer. Totalmente. Lo que has dicho antes me parece fundamental. Automatizar lo adyacente. Creo que eso habría que tenerlo muy, muy presente. Y así hacemos ahí una rima. Hay una palabra, Juan, que yo llevo tiempo teniendo claro que es como una de esas primeras fichas del dominó de muchísimas cosas en la vida, que es el autocontrol. Como dice Charo Rueda en su libro, es una de las dimensiones más importantes de la atención. Y hay una frase que me encanta, ¿no? Que recoges en el libro que dice, las personas con mayor autocontrol son aquellas que han estructurado su vida, es decir, en base a hábitos y rutinas, de forma que tienen que utilizarlo muy poco. Y me encanta porque al final estamos conectando atención, Todo. rutinas, Todo. mayor capacidad de energía para luego poder esforzarte más. O sea, creo que es un concepto fundamental. ¿Cómo podemos, lo cuentas en el libro, alguna estrategia, ¿no? O de qué manera podemos ganar autocontrol, aunque yo creo que en cierta medida ya hemos contado algo. Sí, sí, por ampliar un poco lo que hemos dicho antes o por afrontarlo de manera diferente, siempre que hablamos de esto del aprendizaje,
pensamos en nuestra capacidad para aprender. Y pensamos que hay gente con más capacidad para aprender y otra con menos, que es hasta cierto punto real, es decir, a todos se nos da mejor aprender ciertas cosas que otras. Eso es así, ¿no? Pero claro, a mí me interesaba mucho transmitir, porque en el fondo creo que eso lleva como una mentalidad fija, o sea, como una mentalidad de yo soy así, esto se me da bien, esto se me da mal y no hay nada que hacer. Y yo lo que hubiera necesitado es decir, bueno, conjunto con tu capacidad de aprender ciertas cosas mejor o peor, existe también la importancia de las cosas que puedes modificar, de tus rutinas, de tu forma de trabajar, de tus mm, guiones, de tu entorno. O sea, todo esto de lo que estamos hablando hoy tiene que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones inestables que podemos cambiar. Entonces, muchas veces nos imaginamos el autocontrol como una característica innata, interna y estable. Es decir, hay personas con más autocontrol y personas con menos autocontrol. Esto es cierto, pero no es del todo cierto. Le falta otra parte. Hay personas que saben manejar su entorno para no necesitar ese autocontrol, que saben desarrollar hábitos para no tener que utilizar el autocontrol, y hay otras personas que sí saben eso, y eso sí que lo puedes cambiar. Puedes decir, eh, alguien me está pidiendo que sea menos impulsivo, esto es muy difícil. Es verdad. Pero yo te estoy diciendo, bueno, pues reflexiona un poco en qué situaciones esa impulsividad te lleva a empeorar tu aprendizaje y toma decisiones que cambien el entorno para poder regular mejor ese aprendizaje. Esa es un poco como la idea, ¿no? Entonces, cuando hablamos del autocontrol, me interesaba mucho hacer esa diferencia. Hay una parte de autocontrol que es interna, por supuesto, pero hay otra parte de autocontrol que es externa, que influye un montón. El ambiente, el contexto social, tu entorno. Y sobre esa parte tienes muchas veces más capacidad de actuación que sobre creencias internas o habilidades o talentos internos que tú puedas tener. Que en el fondo lo que trato es de, pues eso, desarrollar estrategias que permiten modificarlo de fuera para sentirte con más autocontrol. Que esto parece paradójico, pero no lo es en absoluto. Modifícalo de fuera para ganar autocontrol. Claro, claro. Modifícalo o evítalo O y no evítalo. gastes. Volvemos a conectar ahora con otra cosa, con la fuerza de voluntad. Esa última muralla, protégela en cierta manera para no gastar esas balas que son muy limitadas. Por eso Exacto. sabemos que la atención es limitada, porque el autocontrol también es limitado. Cuanto más agotado estés, tu autocontrol va a ser peor. No es casualidad que se utilicen más las redes sociales, probablemente por la noche, porque ahí Claro. tenemos menos autocontrol, ¿no? Y es cuando probablemente menos tendríamos que utilizarlas. Juan, una pregunta que es mala, ¿eh? Pero esconde ideas importantes. ¿Aprender es divertido o aburrido? Pues tendrá momentos divertidos y momentos aburridos, como decíamos antes, ¿no? ¿Y Eh, qué hacemos con el aburrimiento cuando estamos aburridos con algo? Mira, a mí dedico mi tiempo libre, Mónica, que es la persona que me aguanta y me anima y me apoya, dice, joder, llega el verano y te pones a leer sobre educación. Entonces, ¿eso quiere decir que a mí me divierte aprender sobre educación? Sí. ¿Eso quiere decir que todo lo que leo me divierte? No. Y entonces yo tengo que pasar el valle. Esto, James Clear en Hábitos Atómicos lo llama el valle de la desesperación, o la planicie de la desesperación. Tengo que pasar siempre zonas en las que hay menos divertimento, en las que hay una cierta sensación de que uno no avanza, porque en el fondo esto tiene que ver también con la competencia y la motivación que hablábamos antes, en las que uno no ve que no gana motivación, porque las curvas de aprendizaje, a medida que tratamos de aprender cosas más complejas, las curvas de aprendizaje son menos curvas, son casi casi planas, pero muy poquito a poco, ¿no? Y esa sensación hay que combatirla siempre, pues eso, con capacidad de perseverar. Yo escribiendo el libro me lo he pasado muy bien, pero a veces me he desesperado bastante y me he atascado grandemente. Me he atascado mucho en algunas secciones, ¿no? Eh, Eso quiere decir que he tenido que sobrepasar esa barrera del aburrimiento, saber que esa fase era normal cuando uno intenta hacer una cosa a largo plazo tan, eh,
tan trabajada en el sentido de que requiere tanto tiempo de leer, de sintetizar, de pensar cómo decirlo mejor. Entonces, ese aprendizaje, esa fase del aburrimiento me parece clave. O sea, a mí me parece que es muy importante no buscarla, pero es muy importante no evitarla. Porque me parece que si tratas de evitar el aburrimiento o ver aprendizajes muy profundos, que te vas a perder. Que va a haber momentos en los que no vas a llegar a un nivel de complejidad en el que de verdad vas a disfrutar y vas a empezar a relacionar y a conectar cosas porque no has sido capaz de sobrellevar una fase de ligero aburrimiento que es normal. Es muy difícil que algo te divierta siempre, siempre, siempre. Entonces, acompañar o al menos intentar comunicar que esto que te pasa es normal. Hay una fase normal en todo aprendizaje complejo, que es aburrida, y yo te animo a perseverar. Era un mensaje que también quería lanzar, porque me parece muy importante precisamente para la autonomía y el autocontrol. Hay una fase en la que vas a tener que regular. Juan, hay una estrategia que a mí me gustó leer aquí porque yo me gustaba mucho aprender sobre estoicismo y es sobre las intenciones de implementación, ¿no? De esta idea de, oye, esto va a pasar, me voy a aburrir, cuando llegue ese aburrimiento, ¿qué voy a hacer? Es como programar ese momento y tú lo escribes cuando estás tranquilo, ¿no? O cuando estás bien, pero lo tienes a mano, de manera Mm. que cuando te aburres, pues esa intención de implementación podría ser, oye, esto te va a pasar, recuerda por qué estás haciendo esto, porque quieres ser docente, quieres trabajar en esto. Ánimo, da el siguiente paso, no pienses en todo lo que te queda. Yo qué sé, lo que sea, una estrategia, una frase que sea tuya, personal, y que te ayude también un poco ese recurso, ¿no? Cuando estás solo ante el aprendizaje, tú mismo, tu yo de hace unas horas, te puede ayudar. Juan, yo siempre lanzo, en la mayoría de los últimos episodios ya, una última pregunta que digo, en un minuto, mensaje central que lanzarías a la audiencia. Pero en esta ocasión lo voy a fusionar con una pregunta de alguien que ha pasado por el podcast, ¿vale? Y que te voy a poner ahora. Si no la reconoces, no te preocupes porque yo te voy a decir quién es. Te lo digo Vale. para que tu atención no esté preocupada en eso y puedas escuchar, ¿vale? Así te libero de carga cognitiva. Venga, te la pongo. Queridos Juan y José Luis, espero que estéis disfrutando este rato que estáis compartiendo y con muchas ganas de escuchar esta nueva entrega y aprender de vosotros. Te quería preguntar, Juan, dado que la escritura de un libro siempre es un proceso de aprendizaje sobre uno mismo, preguntarte sobre el propio contenido del libro. ¿Qué has aprendido sobre tus propias estrategias de focalización de la atención, de la memoria y motivación? ¿Ha habido algo que hayas descubierto de ti en lo cual lo estabas haciendo realmente bien o que tienes un margen de mejora? ¿Y cómo has podido aprender a través de esta elaboración y preparación del libro sobre tus propias estrategias? Con muchas ganas de escucharos. Un abrazo. Bueno, lo primero, ¿lo has reconocido? No, no lo he reconocido. Ernesto Panadero. Es Ernesto, anda, qué bien, qué bien. Que con el sonido del WhatsApp sabía que ibas a tener problemas para reconocerlo. Y además, casualmente lo has citado anteriormente y Sí, también lo citas en el es un libro. Y referente. yo lo conocí gracias a ti, ¿eh? Por algún tuit tuyo empecé a leerlo, pero fue gracias a ti, ¿eh? Lo conocí gracias a, en este caso, a Twitter, a X, que no es tan malo como muchos dicen, ¿eh? No, hay que saber usarlo, como hablábamos antes. Correcto. ¿Qué le puedes contar a Ernesto? Pues mira, yo lo que he aprendido, bueno, he aprendido dos cosas. Siempre aprendo cuando escribo un libro de mi propia ignorancia. Entonces, yo siempre, yo imagino que esto no animará a la lectura de los anteriores. Yo animo a la lectura de este. Pero digo, jo, ahora diría las cosas un poco distintas de en blanco, de la primera vez. Y a mí eso me parece buena señal, porque me parece que en general tenemos un problema de que nos cuesta mucho cambiar nuestras creencias. Entonces, a mí siempre me queda la sensación de juego. Había cosas que tenía que haber dicho de manera diferente o que ahora matizaría de forma diferente, ¿no? Y yo creo que eso siempre me pasa. Y luego otra cosa que he aprendido es que las estrategias que tienen que ver con la memoria, o sea, al principio mi libro estaba concebido desde un punto de vista, si lo quiere llamar, mucho más cognitivo. Pero a medida que he ido leyendo y que reflexionaba sobre mi propia experiencia, me he dado cuenta de que a la cognición hay que añadirle otros elementos que tienen que ver con lo socioemocional. Y entonces al final el libro iba creciendo
por delante y por detrás. La parte atencional y la parte motivacional, no solo la atención entendida como algo eso, como un proceso cognitivo de uno mismo, sino por la parte en la que influye en nuestro entorno y los demás. Y me iba interesando más ¿no? Esto de la cognición situada o de la cognición en el cuerpo y todo esto me va interesando cada vez más porque veo que personalmente eh, yo hubiera dejado, o sea, yo me hubiera rendido muchas veces si no llego a tener a gente como tú, te lo digo sinceramente, ¿no? Como Marta, como Héctor, eh, como Mariana, o sea, la gente que me ha acompañado en la vida me ha ayudado a aprender y esa parte cada vez le voy dando más importancia. Entonces, a la hora de buscar, de escribir un libro sobre el aprendizaje, también quería animar a la gente a buscar entornos donde se le reconozca y se favorezca ese aprendizaje, que no siempre los hay. Y entonces es una invitación también a plantearte esas cuestiones y a decirte, hay entornos que seguro que encuentras donde tú puedes desarrollarte y aprender mejor, porque en esos entornos se van a cultivar una serie de cosas que probablemente te ayuden también en todo esto de los hábitos y de la autonomía, ¿no? A mí me preocupaba siempre, y esto sí que lo mantengo respecto a lo primero, a mí me importa mucho la visión colectiva, en general comunitaria, de la vida. Y entonces en el aprendizaje, que parece como una cosa personal, también hay una dimensión comunitaria y colectiva, incluso cuando escribes un libro pensando en un opositor. Sitúate en un entorno, piensa bien qué cosas y qué personas te pueden ayudar. Yo creo que por eso a mí me parece tan importante pues el hecho de que existan blogs, ¿no? O sea, para mí lo más importante que hago, aparte de mi trabajo en el centro educativo en el que trabajo, ¿no? El blog, un podcast, todas esas cosas son muy importantes porque en el fondo lo pones a disposición de un montón de gente que luego va a poder interpretarlo, va a poder hacerlo. Eso me parece una labor muy bonita y mucho menos gratificante, o sea, mucho más constante, mucho más autocontrol, mucho más hábito que escribir un libro en un momento, bueno, es como un evento especial, es verdad, me hace mucha ilusión, deseo que a la gente le ayude, que lo lea, pero ahí está el blog. O sea, y aquí está 300 podcasts, ¿no? O el tuyo con 50 y pico, 60 entrevistas, súper potente. Esa gente puede ser tu compañera de aprendizaje. Eso es muy bonito. Pues esa gente puede ser tu compañera y la que te diga justamente lo que te ayuda a aprender. Utilízalo porque no estás solo aprendiendo, sino que hay un montón de gente que se está preguntando también estas cosas. Léelo, escúchalo, porque aprendes con otros. Qué bonito, yo creo. Bueno, primero, pues celebro muchísimo haber contribuido un poquito, ¿no? Con mi inquietud también por aprender, a animarte con lo que estás haciendo, porque qué menos que hacer eso, porque haces un trabajazo. Y a mí me encanta que tu blog siga en buena forma, que no hagas caso de estas modas de que los blogs están de caída y este tipo de En cuestiones, absoluto. porque si el día que perdamos tu blog, hemos perdido muchísimo. Así que de verdad, aparte de los libros, el blog, yo siempre que puedo lo recomiendo, pero lo hago de corazón porque es una maravilla. Yo me ha recordado a no sé si lo has visto, un documental de Schwarzenegger en Netflix, que No, tiene sus cosas, ¿no? El documental, pero te lo me lo voy a recomiendo. apuntar. Sí, Y él hablaba mucho de la importancia de sentirse útil, que es un poco lo que creo que tú también transmites, ¿no? Ese sentimiento de utilidad a la comunidad. Yo te lo recomiendo y lo recomiendo a la audiencia porque tiene lecciones también muy interesantes, tiene otras que no son tan interesantes, pero por ese lado la verdad es que merece la pena. Juan, pues yo invito a la audiencia a leer el libro. Yo en ninguna entrevista no hago no busco hacer resúmenes de los libros de los invitados. Primero porque es imposible y porque no es una cuestión de tiempo. Pero en tu caso tengo que confesar que me he dejado un montón de cosas por preguntarte. O sea que con más motivo invito a la audiencia de que se lean tu último libro, pero que no dejen de leer los anteriores, el que hiciste con Mariana, también Educar en la complejidad, porque aportan cosas distintas. Entonces,
no es trilogía como tal, pero sí que animo a hacerlo. Así que nada, Juan, a seguir con ese blog y bueno, Muchas con esas gracias. ideas que se te han quedado ahí, pues que se vaya construyendo el siguiente libro seguramente. Bueno, Y ánimo con esa tesis, ¿eh? muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo y muchas gracias a los que nos han escuchado por su tiempo y espero que les haya gustado y les haya interesado.